yo me presento, yo soy Mercedes Varona, llevo como casi 20 años de control en Barcelona, en aproximación, en el tema de Barcelona. He estado como 15 años, bueno, más, hasta hace muy poco he estado de supervisora e instructora y ahora en el último concurso pues saqué la plaza de técnico instructor, así que me estoy estrenando de técnico en instructora. Llevo 5 años de secretario general de Aprocta y estas charlas os doy un poquito las indicaciones. Las charlas se van a grabar, o sea, quien quiera pues no salir, que apague la cámara. Y luego se subirán al canal de YouTube de Aprocta y a la intranet, de forma que la gente que se la pierda hoy la puede ver en diferido. Le voy a presentar a Quique Zubiaga, que es controlador en Maastricht. Él hablará durante unos 20-25 minutos o así y luego abriremos un debate que si queréis hacer preguntas o comentarios lo podéis poner en el chat y yo voy dando turno de palabra. Presento a Quique. Quique Zubiaga viene de una familia con vocación por la aviación. Su padre ha sido 40 años piloto y de hecho él quería ser piloto, desde siempre había querido ser piloto. Y con el 11S, con el atentado del 11S, pues sus padres le convencieron de que estudiara otra cosa, que estudiara ingeniería. Así que se empezó a hacer la carrera de aeronáuticos en Madrid. Estudiando la carrera fue cuando se salieron convocatorias para Eurocontrol y se presentó y aprobó. Pero a la vez también salieron convocatorias para la Academia del Aire, para ser piloto militar, y también aprobó. Entonces creo que ahí tuvo un pequeño dilema y finalmente decidió hacerse controlador en Maastricht. Sacó su licencia y es controladora en Maastricht desde el 2009. Trabaja en el sector Hannover, que ahora nos explicará, donde también es instructor y forma parte también de un grupo de trabajo de diseño, espacio aéreo y procedimientos, que también nos contará un poco, y también le han enredado para otros temas y forma parte de la junta directiva del sindicato mayoritario TUEM. A nivel personal, tiene el título de piloto privado, como no podía ser de otra forma, y creo que ahora le queda poco tiempo para volar porque está bastante dedicado a un hijo pequeño que tiene, Diego, de un par de años, y otra que vendrá en camino, y le gusta pues salir con amigos, es bastante sociable, viajar y bastante familiar. Y sin más, pues paso la palabra a Quique. Quique, cuando quieras puedes empezar. Tienes que quitar, tienes el micro silenciado Pensaba ahora. que me tenía que autorizar. Cristina. No, ¿está silenciado? ¿Ahora? Ahora. Sí, ahora. Pues muy buenas a todos y nada, muchas gracias por la introducción. Lo primero que os tengo que decir es que, pues, como ha dicho Mercedes, estoy involucrado en el sindicato a bastante alto nivel y estamos en un momento volátil, entonces, bueno, pues que quede claro por lo menos para todo el mundo que esto es a título personal, que no lo estoy haciendo a representación ni del sindicato, ni de Eurocontrol, ni nada, que soy Quique Zubiaga y nada, para hacerlo lo más informal posible, sin que tenga ninguna implicación de oficialidad, ¿no? Lo segundo, gracias Mercedes por decir que hice ingeniería aeronáutica. Bueno, lo intenté. Fue un intento quizás poco exitoso, pero bueno, me di cuenta de que bueno, había que avanzar, había que dar un paso adelante. Y lo otro que os voy a decir es que vais a notar que me voy a trabar mucho cuando intento buscar la fraseología, y es que la verdad que como yo he desempeñado toda la carrera aquí en Eurocontrol y incluso en inglés, pues a veces intento buscar la palabra equivalente española, como vosotros decís turnero, yo digo roster, como decís ascenso, pues yo no estoy acostumbrado a decir ascenso, ni descenso, ni estas cosas, entonces a veces notaréis que, bueno, pues que me falta la palabra o que suelto alguna burrada, alguna patada del diccionario. Aparte de eso, lo primero que os quería contar, he pensado, lo primero es que para poneros un poco en precedente, es que os deis cuenta que en Holanda, que es donde estamos nosotros,
no hay... el virus que tanto nos está afectando es distinto. ¿Por qué digo que es distinto? Nosotros no hemos tenido confinamiento, ni tú puedes ir por la calle, no verás ni una sola persona que lleve una mascarilla, ni guantes, ni absolutamente nada. Los centros educativos están en pleno funcionamiento ya. Los colegios, a partir de hace un mes quizás, empezaron ya las clases alternando días para los alumnos, y ahora ya es a plena capacidad. Las clases están llenas y los horarios son los mismos que toda la vida, con los mismos compañeros y con todo. Y los resultados, pues bueno, si nos fiamos de las estadísticas, se ve que son parecidos a España en cuanto a porcentaje de contagios y de muertos por habitante, y etcétera. O sea que, bueno, en fin, es otra approach a cómo se ha lidiado con la enfermedad, pero bueno, es con el que vivimos y con el que estamos haciendo nuestras normas. También quizás ayuda que la prensa aquí es un pelín más cauta en cuanto a sensacionalizar pues algunas noticias y eso, entonces la gente está tomándolo un pelín quizás con más tranquilidad. Si bien nosotros estamos encerrados entre todas las noticias que recibimos de España y las normas de aquí, y con eso pues nos hemos intentado adaptar. En cuanto al tema de operaciones, ¿cómo lo hemos hecho? Pues bueno, tenemos la sensación, la misma que vosotros, que estamos en el más largo del mundo, ¿no? El tráfico hemos llegado a reducirnos en un 88% con respecto a las fechas del año pasado, pero hay señales de que estamos mejorando ya, y de la semana pasada esta creo que estamos un 15% arriba. Un 15% de no mucho, pero bueno, en fin, que el tráfico empieza a subir. ¿Cómo lo hicimos con el turnero para exponernos lo mínimo y seguir garantizando el servicio? Pues muchos de vosotros lo sabréis, o bueno, los que estuvisteis en Palma o los que me escuchasteis en Palma, que nosotros tenemos nuestros turnos. Tenemos en total 23 tipos de turnos distintos. Desde los 5 turnos de mañana que tenemos, que empiezan cada media hora. El primero de ellos empieza a las 6 de la tarde, y luego cada media hora del día hasta las 4:30 de la tarde hay un turno distinto, ¿no? Se llaman Morning 1, Morning 2, hasta el Morning 5. Luego hay 12 turnos de empalme, que se llaman los swings, que empalman la mañana con la tarde, y 5 turnos de tarde. Todos duran 7 horas y media, y ya llegas al turno de noche, que es de 11 a 6:30. Entonces, más media hora de briefing, por supuesto. ¿Qué hemos hecho para lidiar con eso? Porque evidentemente lo que eso te da es mucha flexibilidad a la hora de planificar sectores y de programar a la gente para tener capacidad en las horas de demanda pico, pero te da muchísima rotación. Puedes llegar a ver a 30 compañeros distintos durante un turno. La forma de solucionarlo ha sido, creo que sobre el 10 o el 12 de marzo nos reunimos sindicato y management, y bueno, pues acordamos unas medidas que fue reducirlo todo a 3 turnos, una mañana, una tarde y una noche, de 8 horas de duración, y durante todo el turno estás emparejado con solo otro controlador. Nosotros en Mastis tenemos 3 núcleos. Cada uno de ellos es divisible en hasta 8 sectores, y evidentemente ahora estamos trabajando con un sector por núcleo, y lo que hemos hecho es, durante las 8 horas del turno solo trabajas con un mismo compañero. Se te asigna un ratón particular para tu posición, y bueno, pues luego a la hora de hacer el relevo pues tenemos productos para desinfectar las posiciones, etcétera. Supongo que eso se hace en todos lados igual. En cuanto a competencia, evidentemente esto es un problema. Imaginad que a estas alturas del año la gente que tenemos programada nos da para tener demanda de hasta 6-7 sectores por núcleo, y estamos trabajando con uno. Con lo cual, los requisitos de horas que nos pone el regulador, que en nuestro caso es Bélgica, la que emite nuestras licencias,
son de 45 horas en los últimos 90 días en cada mitad del núcleo. Evidentemente no existen 45 horas, o sea, 90 horas por controlador durante los últimos 90 días no existen para dárselas a 100 controladores. Entonces nos lo han rebajado a 30 horas, efectivo hasta el 1 de septiembre. A partir del 1 de septiembre, en teoría, todos deberíamos volver a tener la competencia de las 45 horas, pero bueno, dependerá mucho del tráfico. El personal está planificado como si fuera un verano estándar, pero bueno, habrá que ver qué exposición podemos tener al final a los sectores, porque simplemente no existen suficientes horas para repartir entre todos. Somos una plantilla de 300, unos 100 por núcleo, y eso, en un día de punta de verano igual necesitamos, pues seremos unos 120, 130 controladores, y ahora mismo lo estamos haciendo pues con 32 controladores para todo el día. Ha habido avances en tema de competencia porque evidentemente estar expuesto a un turno de noche continuo, pues bueno, no te da la práctica que necesitas, por lo menos para cuando los sectores están llenos. Y hemos acordado con el regulador aéreo desde Maastricht que se puedan computar horas en el simulador. Es decir, un simulador equipado con pseudopilotos y con un feeder, un pseudo coordinador, que le llamamos DROS, el 50% de las horas que se hagan en el simulador computan en torno a mantener la licencia. Y entonces, bueno, pues eso nos está dando un poco de flexibilidad, sobre todo desde que se ha vuelto a abrir el simulador, que ha estado cerrado durante bastante tiempo. En este momento, bueno, en los 2 últimos años estamos lidiando con un ascenso totalmente desproporcionado de cantidad de trainees que recibimos, porque las predicciones de cuántos controladores íbamos a necesitar se hicieron pues con unas tablas que estaban por debajo del tráfico real que hemos tenido en los últimos 5 años. Entonces, en los próximos 5 años no sé si se nos van a ir 50 o 60 compañeros, todos cuyos asientos hay que llenar. Entonces, estamos en el simulador y tanto en la sala de operaciones como en el simulador totalmente desbordados, y ahora ha llegado este parón, bueno, pues que produce un efecto dominó hacia atrás que salpica a todas las fases del entrenamiento. De cara al futuro, lo que han hecho es, se han diseñado y se han adaptado a las posiciones unos paneles de plexiglas, de plástico, para separar los controladores de modo que podamos utilizar por lo menos todas las posiciones. Ahora se está dejando como mínimo, hay una posición alterna, está vacía, es decir, nunca estás sentado codo con tu compañero. Se ha probado en el simulador, resulta bastante incómoda a la hora de coordinar de voz cuando no vas por línea caliente, y bueno, pues se exigirá que todo el mundo adapte un poco su forma de trabajar. Y nada, estamos rozando, o yo creo que ya lo hemos pasado, más los 1000 vuelos al día en el centro de control, que bueno, para que os hagáis una idea, creo que el año pasado en estas fechas llegábamos a tener 5700, creo que fue el máximo histórico que hemos tenido. Creo que fue a finales de junio del año pasado. En cuanto al training, la verdad que la sección de entrenamiento, que es el entrenamiento, pues ha dado la cara bastante, han trabajado bastante duro, y en una semana después de cerrar el simulador, se desarrolló en una semana solo un sistema por el cual el instructor, como yo estaba haciendo, por ejemplo, desde casa me conectaba con 2 trainees por Teams, de modo que teníamos una videoconferencia, yo les oía a ellos, y luego compartiendo una pantalla también por Teams, ellos remotamente se pueden conectar al simulador de Maastricht. Y lo único que falla en esta interfaz es que no se ha conseguido hacer una comunicación con un pseudopiloto que haga efectos de piloto. Entonces, al estar con 2 trainees, uno de las autorizaciones, otro hace las colaciones,
y el instructor tiene pues, un vídeo de la pantalla, tal cual la tenemos en el trabajo, lo mismo, y bueno, pues puedes seguir, está bien porque, en fin, no es tan realista como el simulador, pero puedes seguir los movimientos del ratón de los alumnos y más o menos enterarte un poco de lo que están pensando. Es una forma que se les ha dado tanto a la gente que está entrenando como a la gente que ya tenía una habilitación en uno en una mitad del núcleo, bueno, pues para mantener un poco la validez. Hemos llegado al punto que hemos tenido que hacer a veces dividir sectores de forma artificial para la gente que solo tiene una de las dos habilitaciones dentro del núcleo, bueno, pues para que el regulador pueda contabilizar sus horas, pero vamos, sin ninguna necesidad, por tráfico, sin ninguna necesidad. En cuanto a los cursos que tenemos del futuro, como algunos de vosotros sabréis, en nuestra formación inicial, desde que se hace el proceso de selección hasta que llegan a Maastricht, está subcontratada al proveedor francés. Entonces, el curso básico, tanto la teoría como el curso básico de radar, se hace en Toulouse. Y el curso, evidentemente, y hemos pasado de hacer tres promociones anuales, durante los próximos años se estima que vamos a bajar a 2 promociones de 12 controladores. Y el último repunte, que la verdad bueno, pues que se ha coordinado bastante bien, es la gente que por desgracia les ha pillado esto muy cerca de habilitarse. Pues claro, los pobres no tienen la culpa de que no puedan hacer un examen de habilitación con tráfico real, y el regulador ha aprobado que en algunos casos excepcionales y bien justificados se puede hacer incluso el examen de habilitación en el simulador. Con un ejemplo de tráfico real se saca una muestra de tráfico real de un día que ha habido bastante tráfico o de lo que sea necesario, y el regulador está contento. Y luego, en cuanto a lo que ha dicho Mercedes de mi función como en diseño del espacio aéreo y de procedimientos, pues la verdad que todos los días libres, bueno, días libres o guardias que se han convertido en guardias que hemos tenido, pues en algunos departamentos se han aprovechado bien, este siendo el caso, y hemos hecho unos cuantos workshops a través de Teams para realinear las fronteras que tenemos dentro de Maastricht, es decir, sin tener que involucrar a los sectores adyacentes o inferiores. Y tenemos una herramienta, mira, os voy a intentar enseñar una foto, a ver dónde lo puedo sacar. Tenemos una herramienta, compartir. No sé si lo veis ahora, ¿no? Tenemos una herramienta de Eurocontrol que, por ejemplo, que alguien ponga el dedo así, si lo veis. Si lo veis bien. Aquí veis, por ejemplo, las llegadas a Hamburgo. Esto es una herramienta que tenemos en Eurocontrol que nos permite ver exactamente los tracks que vuelan los aviones, ya no el plan de vuelo, sino el track en concreto que ha volado. Este es un ejemplo pues, de una semana de verano con aviones procedentes de España, Suiza, Alemania, al aeropuerto de Hamburgo. Entonces te permiten extrapolar, por ejemplo, en este caso, en qué momento alcanzan el nivel de vuelo que nos divide de los sectores que tenemos por debajo, que en este caso es el centro de control de Bremen. Viendo estas líneas y viendo las líneas negras que veis nuestras, que son nuestras fronteras de los sectores, pues hemos hecho un grupo de trabajo en el que hemos podido dividir, no sé cómo se deja de compartir esto ya. Sí, en el que hemos podido pues, intentar alinear un poco más las fronteras de nuestros sectores a las situaciones reales de tráfico. Además, hemos hecho varios acuerdos, un estudio con Lufthansa y con Langen para ver sus Continuous Descent Operations, y hemos hecho hasta 4 cartas de acuerdos temporales
con centros de control adyacentes para darnos directos. Por ejemplo, en Frankfurt, dependiendo de la configuración, estamos mandando prácticamente, sobre todo en los city pairs, en los vuelos que vienen de Hamburgo, de Berlín, de Ámsterdam incluso, están yendo prácticamente desde el SID, desde la SID están yendo directos a final de Frankfurt. Y bueno, hemos hecho unas cartas de acuerdo provisionales que contemplen pues, los directos que se pueden utilizar dependiendo de la configuración del aeropuerto. Otro proyecto en el que estamos muy implicados es en el rediseño del TMA de Ámsterdam, en el que se ha metido pues, defensa aérea holandesa también con los requisitos para su nuevo avión, para el F-35. Y bueno, pues hemos estado haciendo un montón de reuniones en ese sentido porque pues, el efecto dominó pues, evidentemente nos impacta bastante. Y el tema del FRAM, que se llama, que es el de Free Route Airspace en Maastricht, que se implementó a finales del año pasado y, bueno, pues mira, os voy a enseñar otra vez para que veáis cómo compartir, para que veáis que directamente hemos eliminado todas las rutas en el... Uy, no sé si se verá. Todas las rutas en el espacio aéreo superior en Maastricht directamente no existen. Ya existen, como veis, esta frontera de aquí, por ejemplo, es una zona militar. Entonces, lo que hemos hecho es, hay una lista de puntos obligatorios dependiendo del aeropuerto de origen y el de destino, etcétera, y dependiendo de la hora del día. Y hay puntos de anclaje, como este Love Me, por ejemplo, pues para evitar que son obligatorios de poner en los planes de vuelo. Entonces, efectivamente, no tenemos ni una sola ruta en el espacio aéreo superior ya en Maastricht y el principio que tenemos ahora es, pues eso, de vuelo del punto de entrada al punto de salida del espacio aéreo. Y la verdad es que no sé cómo voy de tiempo, no sé cuánto tiempo llevamos, pero yo creo que lo más interesante va a ser que dejemos aquí, que hagáis preguntas, que al final el cotilleo es lo que más nos entretiene a todos. O sea que lo que queráis, voy a dejar de compartir y le doy la palabra a Mercedes, yo creo. Vale, pues muchas gracias, Quique. Hay temas muy interesantes, muy interesantes. Por ejemplo, me ha parecido muy interesante lo del training en remoto, que ya tuvimos una charla, desde Procto tuvimos una charla también con gente del departamento de Maastricht y nos lo explicó un poco Ellen Beckers y nos dijo esto, un sistema en remoto con simulador para 3 personas, ¿no? Un instructor y 2 instruyendos. Lo que nos dijo ella era que el pseudopiloto sí que tenía que ir, si queríais que el pseudopiloto hiciera su función, sí que tenía que ir allá al simulador, ¿no? Y si no, pues como tú has explicado, esto me gustaría que me lo aclararas un poco. Y luego me ha parecido también muy interesante lo de las exenciones, o sea, poder utilizar el simulador para exámenes también. Aquí sí que el órgano supervisor AESA ha permitido que se utilice el simulador para el OJT, para los trainees, hasta un 60-70%, pero lo que no está claro es el tema de los exámenes, pero eso está bien. Y luego, si aclara un poquito estos temas, los temas de los proyectos, he entendido también que hay unas cartas de acuerdo provisionales. Luego esto se revertirá, supongo, cuando suba el tráfico a la situación normal. Si nos puedes aclarar esto y luego ya damos paso al turno de palabra. Sí, bueno, empezando por el final, las cartas de acuerdo provisionales simplemente reflejan directos que, bueno, pues que se utilizan en general en una zona un poco gris entre que sea necesario coordinarlos o no, dependiendo de la persona que esté en la posición. Pero sí, efectivamente, ahora, pues, dado que hay menos tráfico y que tenemos más capacidad para coordinar los directos, pues simplemente hemos hecho una carta de acuerdo pues, que puede ser cancelada por cualquiera de las partes con una notificación de un día y bueno, pues que simplemente refleja un poco mejor pues el mejor servicio que podemos dar de directos con los sectores que tenemos alrededor.
bueno, a nuestro entender ha sido más pues una obligación profesional más que otra cosa, porque con la poca carga de trabajo que tenemos, pues tenemos la obligación de dar el mejor servicio posible. Además, hemos eliminado prácticamente todas las restricciones de niveles de vuelo. Para poneros un ejemplo, Ámsterdam-Hannover, que debe ser, no sé, unas 200 millas, normalmente lo teníamos limitado, que nos hubiera un espacio aéreo superior, y ahora si un operador decide utilizar nuestro espacio aéreo porque les viene bien o porque quieren o por lo que les dé la gana, bueno, en fin, hemos quitado prácticamente todas las restricciones, o todas, de level capping y de todo, para cualquier combinación de aeropuertos. Y en cuanto al simulador, sí, efectivamente, se puede hacer que vaya un pseudopiloto presencial, se eligió que no fueran, pero tiene limitación en el sistema de comunicación, de todos modos. Es decir, nunca vas a poder tener o no lo han conseguido todavía desarrollar, algo que simule una radio, que tengas que presionar para hablar, que no puedan hablar los dos a la vez. El sonido va por Teams, de todos modos. Y luego hay una función en nuestro simulador que es el autopilot, que es básicamente lo que está cargado en el trabajo y que se utiliza para desarrollar cosas que quizás no requieran de una simulación tan precisa. Y es que simplemente los inputs que hacemos nosotros en la pantalla, las autorizaciones, pues los aviones las ejecutan en el simulador de forma autónoma. Es decir, no necesitas más personal para poder simular algún flujo de tráfico que has cambiado un poquito al norte, un poquito al sur. Y esta función pues, se ha utilizado en este caso pues, para limitar la gente que tenía que asistir presencialmente a Eurocontrol. Y eso es todo. Sí, es como se ha decidido utilizar los recursos. Vaya. Vale, pues muchas gracias. La primera pregunta que veo por aquí en el chat es Javier de Mora. Javier, si quieres, abre tu micro y hazla tú directamente. Pues muchas gracias, Mercedes. A todos, gracias Enrique, ¿no? Por estar ahí disponible. Bueno, mi pregunta siempre es de información, que es lo que me toca. Él preguntaba eso de lo que ha dicho de Toulouse, de ENAC, ¿cuánto dura, un poco por comparar la formación inicial ahí? Y pregunto lo de si los instructores eran franceses, porque yo hace un año fui precisamente a una entrevista a Maastricht para tema de instrucción y sinceramente no me aclaré mucho de cómo era la cosa, porque ahí me querían contratar para eso, pero luego era en Toulouse, o sea, era un poco ver las fases que hacéis de formación. Me imagino que haríais una formación básica y después haréis ACS, puesto que ahí sois todos de ruta, ¿no? Si lo puedes aclarar un poquito, te lo agradezco. Me ha sorprendido también lo de que el regulador sea belga, porque yo ahora estoy en Bruselas precisamente y tenéis el regulador belga para todo, o sea, la licencia es belga y todo eso. Yo he estado dando clases ahora precisamente a los de Skies y a Luxemburgo y tengo de hecho ahora una licencia belga, curiosamente. Bueno, pues nada, gracias. Igual son demasiadas preguntas, pero gracias por la respuesta en cualquier caso. No, en Toulouse hay tres fases. Una es el curso básico, evidentemente, la teoría. Luego ACS, no tenemos procedimientos, o sea, con Francia, ¿no? Surveillance. Y justo al final de esa fase hay una que se llama fase de transición. Hasta ese momento es exposición pura y dura a Francia y los instructores franceses, etc. Después, sí es verdad que quizás eso es donde tú pues igual no entendiste bien, es que se mandan instructores incluso de la sala de operaciones, se mandan controladores, instructores a Toulouse durante un periodo de 2 meses. Es decir, los alumnos tardan 1 año desde que empiezan en Toulouse hasta que llegan a Maastricht y en los últimos 2 meses están expuestos regularmente a controladores a instructores de aquí. Que bueno, es una forma un poco de asegurarte que mantienen el nivel que se les exige a Francia
y luego pues, de que se les entrena en el sentido, bueno, se les entrena en lo que les vamos a utilizar, ¿no? Que al final es un centro de control de espacio aéreo superior con bastante tráfico. Y luego me preguntas por el regulador. El regulador es un tema bastante complejo. Como sabéis, Maastricht, el centro de control de Maastricht pertenece a Eurocontrol, que es una organización internacional, con lo cual hasta hace unos años, en vez de licencia, teníamos certificado de competencia. En un momento dado, la competencia de ser nuestro regulador, evidentemente no podíamos ser nosotros usuario y regulador, entonces se pasó a Alemania. Alemania nos emitió licencias durante unos cuantos años. Después, no me preguntes por qué, supongo que por política, acabó en Bélgica y ahora tenemos el problema, la dificultad añadida de que todos damos servicio a tráfico militar también. Tenemos un núcleo o un grupo de controladores que están especializados en vuelos especiales militares, en áreas de entrenamiento, por ejemplo, los vuelos de prueba de la familia 320 que se hacen todos desde Hamburgo, pues el vuelo Alfa, el Bravo y el Charlie, los 3 primeros se hacen en nuestro espacio aéreo. Bueno, entonces son licencias en concreto. Y esas licencias militares son habilitaciones añadidas por el regulador alemán, porque son vuelos pues de Estado, por decirlo así. Entonces, pues las habilitaciones. Entonces hay gente que tiene una licencia civil alemana, belga, con unas habilitaciones alemanas añadidas. Es bastante complejo el tema de licencias aquí. Vale, solo el tema es en los 2 meses últimos de formación que dices con instructores vuestros. Ahí, por ejemplo, pero por lo que entendía, había muy pocos instructores que pertenecían a Eurocontrol. Supongo que tú estarás en la parte de JTI, pero de formación inicial, ¿también te puede tocar a ti? O... Bueno, se hace... Bueno, al final, depende un poco del estado o de la fase de tu vida, porque ahora lo que exigen es que vayas, creo que un mínimo de 4 semanas. Entonces, pues bueno, tienes que poder tener 4 semanas para ir. Hasta ahora se hacía de 2 semanas y literalmente había tortas para ir, porque pues 2 semanas con un fin de semana, con dietas en Toulouse, y el fin de semana los franceses lo empiezan bastante pronto, creo. No sé si el miércoles por la tarde ya es fin de semana. Entonces, todo el mundo quería ir, por supuesto. Y ahora ya, pues si subes el requisito, ya que te tienes que tirar 3 o 4 semanas, ya no es tan fácil conseguir el permiso en casa también para irte tantos días. Pero sí, supongo que la formación, porque hubo un chico de Madrid ACC, un compañero vuestro que yo creo que estaba bastante involucrado en el entrenamiento, en Madrid también, que estuvo aquí un par de meses y luego pues no le encajó y se volvió para España. Pero sí, es una figura de instructor que se utiliza mayormente en el simulador aquí en Maastricht. Creo que quizás donde te confundieron un poquillo fue en que también te pueden exigir que vayas a Toulouse, porque la persona que está haciendo eso ahora mismo, pues sí, de vez en cuando se pasan para semanas en Toulouse. Muchas gracias. Nada. Pues Andrés García de Valdeón creo que había puesto también que quería preguntar algo. Hola, buenos días. Muchas gracias por tus explicaciones. Nada, mira, yo soy, por si no los que no me conozcan, soy Andrés, estoy jefe de sala en ACC Canarias. Y un par de cosas que me han llamado la atención, un poco que nos expliques a ver el tema de descanso, si los habéis cambiado tanto la proporción como en esta pandemia. Y me llamó la atención que tenéis 2 posiciones, si no te he entendido mal, 2 controladores entraves en cada núcleo, y esos 2 controladores estabais toda la noche. Entiendo que estáis en monoposición y alternáis con algún descanso, si nos lo explicas, o lo he entendido yo mal. Luego, lo que te he explicado de los descansos, luego el tema de las mamparas, y esto me ha llamado la atención, no sé si he entendido yo bien, pero como que soléis controlar bastante vía voz y tenéis que remitiros a la telefonía. ¿Eso es así en la operación normal? ¿Ha cambiado ahora? O que nos explicas un poco. Y si tenéis lo de los sectores,
¿Sois dinámicos en monoposición o no? ¿O cómo lo tenéis distribuido? Gracias. Sí, lo primero, monoposición no existe, no se hace, no lo hacemos, no estamos a favor. Estoy viendo aquí en el chat, creo que ha sido tú, de hecho, sí, has preguntado toda la noche, sí, efectivamente, igual me he explicado mal, entramos cuatro controladores por núcleo y turno. Entonces, sí, pues como está ahora dividido, es por configuración de sectores, el descanso efectivo está siendo 50%, 4 horas con descansos, con la obligación de permanecer en el edificio durante las 8 horas, por supuesto, no te puedes ausentar del centro porque el controlador que está descansando está de guardia, efectivamente, durante el descanso. Mamparas. Yo te diría que de las coordinaciones internas, sobre todo dentro de los núcleos, es fácil que el 80 o el 90% sean a grito pelado. No utilizamos los teléfonos internamente, bueno, se practica más cuando se está dando entrenamiento, cuando hay un alumno, pero la mayoría de las coordinaciones son de viva voz. Entonces, el transicionar de eso a tener que llamar, pues bueno, va a ser, no es inviable, es como se entrena en el simulador, es como se educa a los alumnos, pero bueno, va a requerir, sobre todo si el tráfico vuelve a subir, pues vamos a tener que adaptarnos para trabajar de ese modo. Y no sé si me dejó algo. ¿Me he dejado alguna pregunta? No, ya nos has aclarado lo de la monoposición y los descansos. ¿Qué descansos tenéis en proporción? Los descansos en operativa normal es 25% de día y 33% de noche. Ese es el requisito básico. ¿Qué quiere decir? Que en una noche de 7 horas y media técnicamente se podría hacer con 3 personas. Es decir, nosotros siempre programamos 4, pero efectivamente si planificas 3 personas daría justo. Ahora, no hay ningún margen de error para imprevistos. Y durante el día los requisitos que tenemos es que tiene que haber un mínimo de 2 horas, porque el turno son 7 horas y media más media de briefing, o sea, 2 horas es el 25%, y uno de los descansos debe ser de 1 hora o más. Vale. Luego, cómo cambias si tú entras y estás media hora en posición y luego tienes 1 hora de descanso o entras y tienes 2 horas, es súper dinámico. Incluso muchas veces te sientas en tu posición pensando que vas a estar ahí 2 horas o 1 hora y media y a la media hora pues se cambia la configuración o aparece alguien y te releva. O sea que es extremadamente dinámico. Lo que sí que se respeta es que una vez al día tenemos un descanso de 1 hora, pues que la gente utiliza como le da la gana, para dormir, para hacer deporte, para comer, para leer, para lo que quieras, pero siempre, no falla que siempre tenemos ese descanso de 1 hora. Sí. Ya la última, sí, se me había quedado por aquí, el tema de la supervisión. Ahora mismo supongo que estaría un supervisor por núcleo. Normalmente, ¿qué tenéis? Pues explícanoslos un poco, a ver cómo tenéis distribuida la supervisión y un poco también las funciones, cómo las tenéis, hasta dónde llega la supervisión en la sala. Nosotros tenemos, la verdad es que no lo sé comparar con vuestra nomenclatura porque no sé muy bien cómo le llamáis, pero hay un jefe de sala, un Executive Duty Supervisor o jefe de turno, que es el que tiene la responsabilidad sobre el centro. Y además de eso hay 2 supervisores para los 3 núcleos más militar. Uno de ellos es el supervisor de capacidad, que se encarga de decidir las configuraciones, y el otro se llama el supervisor táctico, que es el que, pues el que se pasea por la sala a informar de los cambios de configuraciones y es un pelín más dinámico. Y ellos están sentados junto a la posición de Flow. Y entre Flow y el supervisor de capacidad se deciden las configuraciones para todos los núcleos y el supervisor táctico es el que se encarga de ejecutar un poco el plan que están haciendo los 2 supervisores.
Sí. Entonces, por lo que me estás contando, ¿ellos mantienen alguna habilitación, requisito, o lo mantienen libremente, o de los 3 núcleos, tienen que mantener la de los 3 núcleos, o solo la de uno? Cada supervisor de un núcleo, pero es obligatorio, sí. Hasta el jefe de sala tiene que tener una habilitación. Una de los 3, no tiene por qué 3, ¿no? El jefe de sala tiene que tener una habilitación, que puede ser incluso medio núcleo, no tiene ni que ser el núcleo entero. Pero los demás supervisores tienen que mantener un núcleo entero. Y Uno de tiene los una dedicación más o menos del 50% a supervisión y 50% a turnos de controlador. Sí. O sea, que no se plantea el hecho de que un supervisor tenga que sustituir a alguien por un problema sobrevenido, un problema de asistencia, un problema de... aunque no tenga la habilitación en ese núcleo, me refiero. Claro, al haber solo 2 para 3 núcleos, evidentemente por matemática, pues hay por lo menos siempre hay un núcleo huérfano de supervisor nativo y se puede dar que los 2 supervisores que haya sean del mismo núcleo, no tienen ni por qué ser de núcleos distintos, podría haber 2. No, la figura del supervisor efectivamente no es un plan, no es un backup en este sentido. ¿No? Vale, no sé. De acuerdo, pues muchas gracias por la información. Nada. Muy bien, pues creo que también Luis Vidarte quería preguntar algo y luego Alex Mena. Hola, Quique. Muchas gracias. Muy interesante la exposición. Cada vez que voy oyendo, pues se me van surgiendo más dudas. Empiezo por la última que me ha surgido mientras hablabas con Andrés. Cuando decías de los descansos, ¿no? La manera en la que se organizaban los descansos durante el día, ¿esto cómo hace el supervisor para encajarlo? Quiero decir, porque a lo mejor si da muchos descansos durante la primera hora del servicio, luego a última hora te faltan horas de controladores porque han descansado demasiado o le falta por descansar. ¿Esto cómo lo ajustan a la demanda? Sí, hay un software no me acuerdo del nombre, pero bueno, en fin, tú cuando llegas, cada núcleo tiene un ordenador en el que tú ves más o menos cómo estás planificado para el día y, bueno, pues el supervisor tiene la perspectiva de todo el turno, ¿no? De cómo va a salir adelante. Y efectivamente lo que se ve es donde hay cuellos de botella, se contrasta el personal planificado para el día con las configuraciones planificadas para el día, es decir, el pre-tactical con el tactical y bueno, pues se va adaptando. Si en algún momento llega un punto en el que, como dices tú bien, no se pueden asegurar los descansos, pues entonces hay que regular el tráfico. Pero sí, es muy dinámico, pero sí, tenemos un software en el que se planifica. Y el software es bastante complejo además porque te incluye pues habilitaciones de JTI, te incluye la gente que solo tiene habilitación en un lado o en otro. Intenta incluso alinear el descanso de 1 hora con la hora de apertura del restaurante. Bueno, pues incluye muchísimos factores. Incluso intenta equilibrar las horas que se te planifica entre ejecutivo y coordinador y entre el este y el oeste, por ejemplo, del núcleo, para que de cara a la licencia pues tengas una exposición creativa. Gracias, aclarado. O sea, requiere también una herramienta, ¿no? Donde trabaja. Obviamente, ¿esto quién lo hace? ¿El supervisor TAC? No, será el jefe de sala, quizás. El duty, ¿cómo decías? El capacity, lo hace el de capacidad. Vale. La otra pregunta que tenía era al respecto del free root. Si te he entendido bien, lleváis poco tiempo con él, no os ha dado tiempo mucho de probarlo hasta que ha entrado la pandemia. El free root, tal y como se nos ha contado, todavía nosotros solamente tenemos un pequeño sector en España implementado, pero tenemos que entrar en algún momento dado a free root en todo el espacio aéreo también. Por lo que nos estás contando, al final se basa en una serie de reglas entre puntos, o sea, no es un free root tal y como nos lo habían vendido, ¿no? De que todos vuelan a todos sitios. O son o sea, si vas fijando un poco que tienes que pasar forzosamente por este punto y todos los que vengan en este flujo tienen que pasar por aquel punto, en realidad estás haciendo como una especie de aerovías directas, no sé cómo decir. ¿Es algo así o habéis encontrado muchos problemas con la implementación del free root? Cuéntanos sobre ello. Sí, pues ha habido 3 fases, ¿no? De la implementación.
lo primero se empezó, creo que en los turnos de noche, después los fines de semana y ahora se ha hecho H24. Pero sí, efectivamente, pues tiene un componente que no lo puedes evitar y es que son los espacios reservados, ¿no? Las zonas militares reservadas o zonas de no sobrevuelo. Entonces, pues básicamente por narices ha habido que introducir unos puntos de anclaje en los que permitan que los planes de vuelo respeten las activaciones de los espacios aéreos restringidos. Sí, tiene un pequeño componente que al final le hace parecerse un poco a una aerovía al final del día, pero básicamente para nosotros no ha supuesto ningún cambio en la forma de trabajar, porque los vuelos que cruzan nuestro centro de control casi siempre pasan el 95%, 99% del vuelo en línea recta y simplemente ha sido adaptar los métodos que ya teníamos o la forma de trabajar que teníamos. Para el controlador no ha supuesto ningún cambio operativo. Para la planificación de vuelos, pues bueno, se supone que lo que se intenta hacer es que el avión cargue el combustible del plan de vuelo que va a ejecutar. Entonces, si nosotros tácticamente sabemos que desde este punto al otro siempre va en línea recta en esta franja horaria, porque no tenemos actividad militar, pues bueno. Y luego lo que se ha hecho también es integrar la planificación de las reservas de los espacios aéreos con la disponibilidad de los directos. Se va a empezar a hacer de forma táctica también. Quiero decir, si el Ministerio de Defensa alemán decide no utilizar una zona en un momento dado, se va a ofrecer en tiempo real a las compañías adaptar el plan de vuelo pues, hasta minutos antes de la salida. Sí, el uso flexible del espacio aéreo, sí. La pregunta al respecto de esto es que ¿habéis modificado entonces los flujos para que no afecten a las áreas reservadas? Esto me queda claro, esto es obvio, pero no sé si vosotros en vuestros procedimientos internos teníais los flujos segregados, ¿no? Los que iban hacia Inglaterra pasaban por un sector y ahora puede que entren por otro. O sea, si los teníais a lo mejor por destinos segregados para que pasaran por un sector y esto puede haberos alterado, no es el caso, ¿no? En el caso vuestro, por lo que nos cuentas. Sí, ha afectado en algunas esquinas. Hay vuelos pues, que se tiran mucho tiempo volando a muy pocas millas de una frontera, de una división entre sectores, y eso es lo que ha hecho, lo que ha sido el desencadenante para hacer el siguiente sector, que es de revisión de fronteras internas, que es el que estamos trabajando ahora bastante de cara a implementarlo a finales de año. Por ejemplo, hay un flujo de Escandinavia a todo lo que va al sur de la frontera belga, que se tira todo el día volando y cruzando 1 milla en este sector, 2 millas en aquel, 1 en aquel, tal. Entonces, como tendemos mucho a intentar no transferir el tráfico, aunque esté fuera de tu sector, mientras sea el resultado de un directo que se ha dado tácticamente, pues lo que estamos intentando hacer es ahora encontrar un compromiso interno en dónde dibujar las fronteras, pues para adaptarnos un poco, como dices tú perfectamente, a dónde acaban los aviones haciendo sus tracks reales, no lo que pensábamos, sino lo que ha pasado. Y sí, porque ahí viene este proyecto. O sea que al final sí que hay que adaptarse a los flujos como serán realmente, ¿no? O sea, hay una adaptación posterior al free route de la propia dependencia, ¿no? Efectivamente, porque por más que lo simules, pues es muy complicado afinar mucho. Nos lo contaron en un workshop que hicimos de factores humanos. Estaban tratando de, aprovechando el CPDLC, la capacidad de comunicación, usar una inteligencia artificial a la hora de de proveer el servicio de control. En principio lo estaban probando en simuladores y en
con una vigilancia humana, pero en principio era como una especie de robot controlador, tal y como nos lo vendieron. Pero Fortius puede ser que se llamara, ahora no recuerdo el nombre del proyecto, pero sé que lo estaban haciendo ahí en Maastricht. No sé si tienes detalles al respecto de esto, cómo va, si funciona bien. Sé que existe y poco más, no te voy a poder ayudar mucho más ahí, pero sí, efectivamente, es una especie de herramienta y bueno, pues se le da hasta donde yo sé, pues un porcentaje de error, que evidentemente, bueno, pues tiene que ser aceptable y sé que por lo que yo tengo entendido no están cerca de alcanzar un nivel aceptable en este momento. Pero no, sé que son muy originales aquí con las siglas y eso, y sé que tiene un nombre muy, muy chulo y futurista y todo, pero no tengo ningún detalle más. En cualquier caso, vosotros no lo habéis visto por las salas ni por el simulador, sino esto estará en laboratorios aún a un nivel Si está en el simulador, incipiente. no está accesible de cara a nosotros. Muy bien. Oye, pues muchas gracias de nuevo y gracias por las respuestas. Bueno, pues damos la palabra a Alex Mena, que quería también comentar algo de Datalink. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, muchas gracias por la charla y vamos a toda la gente de la Procta y a ti, por supuesto. Mira, bueno, yo soy controlador en Barcelona. Bueno, ahora estoy en otro sitio, tampoco me voy a alargar. Quería hacer unas cuantas preguntas, porque claro, he empezado por una, ya se me han ocurrido unas cuantas más. Primero, sí, el tema de CPDLC, yo veo que Maastricht está empujando mucho para utilizar mucho el CPDLC y así subir capacidad. No sé qué nos puedes contar del tema, cómo habéis implementado el tema de Datalink en Maastricht y cómo lo estáis utilizando. Sí, efectivamente ha avanzado. Hay dos sistemas, uno es ATN y el otro es FANS. ATN, no sé, yo no soy ningún experto técnico, sé que ATN es mejor, funciona mejor. ¿Cómo lo usamos? La mayoría, hay algunos que está más reticente, pero la mayoría de nosotros lo usamos muchísimo, la verdad. Prácticamente hay días que tienes 60, 70, 80% de tráfico conectado. Imagínate la de ahorro de tiempo de frecuencia que te da. Más que nada, la mayor ganancia que tiene son las colaciones de las frecuencias que han desaparecido. Puedes estar dando una autorización a fulanito y mientras estás dando esa autorización te quitas 5 aviones de la frecuencia sin necesidad de prestar atención. Luego hemos incorporado, por ejemplo, autorizaciones con restricciones de descensos, con cruzar X punto a tal nivel. Está automatizado el cambio de transponder. El cambio de transponder se hace automático de todos los aviones que tengan CPDLC. Y ahora que es obligatorio, están restringidos los operadores que no tengan el CPDLC incorporado. Supongo que será igual en España, a 280 inferior, a nivel de plan de vuelo. Por lo menos nosotros tenemos ese comentario en los operadores que no lo tengan implementado o que hay excepciones por operadores que tengan la licencia en curso, etc. Pero bueno, en teoría sus niveles de vuelo están restringidos, sus planes de vuelo están restringidos a 280 inferior. Pero bueno, sí, es una herramienta, pues, y luego lo que decías, capacidad. ¿Esto se va a utilizar para subir las capacidades de los sectores? De momento no. A largo plazo, pues ¿qué te voy a decir? ¿Quién sabe? Sí, seguramente sí. Imagino que sí, porque las aerolíneas querrán ver un return on investment, ¿no? Querrán ver que toda la pasta que han metido les vale de algo. ¿Las instrucciones siempre las da el controlador ejecutivo o hay instrucciones que las da el controlador planificador? Sí, a veces lo puede hacer el planificador, pero en nuestro manual de operaciones se especifica que es el ejecutivo. O sea, es decir, el planificador, la pantalla del planificador tiene acceso a CPDLC y a dar las utilizaciones. Es verdad que el coordinador lo hace a veces, pero siempre técnicamente no puede estar eso esparcido todo el día. Después de que se lo pida el ejecutivo. Por iniciativa propia, para no meterte en el flujo de pensamiento del ejecutivo. Claro.
Ahora sé que se me... No se te oye, Alex. No se te oye. Alex. Voy. ¿Ahora? Ahora, Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Es que ha habido ahí por ahí un... Bueno, tengo dos preguntas más. Una muy típica es, Maastricht, yo he visto, tiene sectores, pues ya no lo recuerdo, hace tiempo que no lo miro, pero con un 80 de capacidad, ¿no? A la hora. ¿Cómo son esos sectores? O sea, yo siempre los he querido ver. Yo ahora estoy en Bruselas y justo, o sea, estaba gestionando una visita a Maastricht, ha pillado el COVID y ahora he dicho, bueno, ahora entrar en la sala de Maastricht va a ser imposible. Pero bueno. Déjanos después o lo dejo para jugar. Jugar mientras haces deberes con el... A ver, ¿hay alguien por ahí? Sí. Hay muchos sectores, bueno, hay 3 o 4 sectores que tenemos dentro de Maastricht que tienen 4 o 5 minutos de norte a sur o de este a oeste. Son sectores muy pequeñitos, con muchísimos movimientos verticales, pero luego también hay un par de sectores en el norte, en el Mar del Norte, bueno, pues que tienen una extensión que pues, es casi equivalente al resto de todos los sectores combinados de Maastricht en cuanto a extensión. El tema de visitas está totalmente capado, imagino que como normal. Todos lados, pero vamos, sí, es posible y cuando queráis, pues por supuesto, os podéis poner en contacto y venir a verlo, claro que sí. Vale, o sea, son sectores muy chiquititos, por eso tienen tanto throughput, ¿no? Bueno, y ya lo último, no sé si tú sabrás o no, yo he oído, o sea, la gente de Flow, lo que nosotros llamamos los TCAs, o sea, los FMPs, no sé cómo lo llamáis ahí, los FMPs, supongo. Sí. Flow Manager. Flow Managers, bueno, Flow Managers, sí, Flow Manager Position, ¿vale? El que está en la sala. Son controladores también, salen normalmente, yo también he oído que hay muchos que vienen de aquí de NEMOC. ¿De dónde salen? ¿Cómo se forman? No sé si nos puedes contar algo de... Sí, la mayoría no son controladores y la mayoría vienen de, bueno, pues tienen experiencia operativa, los nuestros, por lo menos todos en Maastricht, tienen un curso de formación interno y vienen, no sé cómo les llamáis los asistentes de Flight Data Position, pues que hacen una especie de upgrade a la posición de Flow. Es la carrera natural de la mayoría de ellos. Vale, pues era un poquito esto. Pues muchas gracias, de verdad, por toda la charla y todo lo que nos estás contando. Hasta luego. Perdón, creo que Andrés quería comentar algún otro tema. Sí, gracias, Mercedes. Bueno, aunque Alex ya lo ha comentado un poco, la funcionalidad entre ejecutivo y planificador, sobre todo con el ATN, cuando dices que hay veces que se delega, en cuanto a transferencia, supongo que si nos puedes especificar un poco más el sistema que permite y que no permite hacer al planificador, me refiero de la funcionalidad. Supongo que estará capado, son autorizaciones de, por ejemplo, de niveles. ¿Qué es lo que está capado? ¿Qué no? ¿Y cómo dais el paso a la coordinación? Supongo que es avión por avión, decir, oye, pásame a este, o simplemente cuando estáis trabajando dices, mira, por favor, durante este periodo delégame, encárgate tú de hacerme las transferencias. ¿Cómo exactamente manejáis? Y ya nos has adelantado que no está en el manual operativo, pero ¿cómo, digamos, lo tenéis articulado a nivel interno? Gracias. Sí, es bastante informal, ¿no? No hay ningún procedimiento, de momento no hay ningún procedimiento establecido. En cuanto a qué está capado, nada, no hay absolutamente nada capado. Las posiciones en Maastricht son todas intercambiables y reasignables, entonces las funciones son exactamente las mismas en todas las posiciones, exactamente las mismas, tienes el mismo acceso. Y la otra pregunta, ¿cómo se hace la coordinación? Ejemplo práctico, mándame esos 2 wizards, mándalos. Ese es el nivel de coordinación. O te cambio el squawk
del British, básicamente. Es muy a nivel informal. La responsabilidad está claro que es del controlador ejecutivo, es el único que tiene por manual autorización. Laura, ¿qué quieres que haga? Pues no meterle donde se ponga así. Y se hace... y se hace pues, de forma un pelín informal, sobre todo cuando el ejecutivo está liado. Sí, o sea que no, lo de la coordinación de durante este periodo, mándamelos, no es algo habitual. No, no es habitual. De hecho, hay mucha gente que no lo tolera, que le toquen el CPLC, y bueno, y hay gente que es un pelín más flexible y sí lo tolera. Y luego, mira, es interesante, de hecho, se me acaba de ocurrir, dependiendo de la fase de entrenamiento en la que se encuentre un trainee, por ejemplo, ellos no tienen, ya que la posición les da acceso a dar las autorizaciones, ellos no lo tienen permitido para que el OJTI, que tiene su propia pantalla, bueno, pues no se encuentre de repente con que se ha perdido una autorización que no ha escuchado. No, es que es importante. Muy bien, pues muchas gracias por la aclaración, ¿no? Nada. Solo por aclararte, nosotros en el CPDLC en ruta, en los sectores de ruta sí que se viene usando hace años. En aproximación se ha implementado hace relativamente poco, en el ciclo era del 23 de abril, y se empieza a usar. Es decir, los controladores de ruta sí que están bastante duchos, pero hay muchas funcionalidades que están solo permitidas al ejecutivo. Y que el planificador, por ejemplo, puede transferir aviones, pero no puede dar determinadas autorizaciones, no las puede dar. Entonces, ahí en aproximación, por ejemplo, sí que lo empezamos a usar ahora, pero en ruta lo llevan usando mucho tiempo, pero no son absolutamente ni intercambiables las posiciones ni las funcionalidades. Ahora mismo, bueno. Y doy la palabra ahora a Rafa Galdón. Rafa, puedes quitarte el micro. Ahora, ¿qué tal? ¿Me oyes? Sí. ¿Sí? Vale. Pues nada, Quique, muchas gracias por tu charla, me ha parecido muy interesante. Claro. Enhorabuena. Y bueno, quería preguntarte lo que he puesto en el chat. Háblanos un poco, me gustaría saber tu opinión personal realmente, un poco más informal sobre los simuladores que tenéis allí en Maastricht, y supongo que también los usaste antes cuando estuviste en Toulouse, en la ENAV, y sobre la formación inicial y de unidad, trabajar en Maastricht, ¿cómo lo ves? Pues, a ver, de ENAV no te puedo contar nada porque no he tenido la suerte de ir. O sea, tú no estuviste en Toulouse. No, cuando yo lo hice en el IANS, que es el Instituto de Formación de Eurocontrol. En Luxemburgo. Sí, sí, sí. Entonces no estaba... Después hubo una fase durante 3 o 4 años que se probaron muchísimos proveedores del entrenamiento. Se hizo en Austrocontrol, se hizo en Belgo, en el antiguo Skies, se hizo en Toulouse, en Suiza, en Langen, en Alemania, y después pues, bueno, se concluyó que el que más encajaba con el programa, pues bien sea por costes o por lo que sea, era ENAF. Me consta que ENAF ha tenido que adaptarse un poco a los requisitos de Maastricht para tener el contrato también, porque ellos tenían un simulador en el que todavía había fichas y nosotros no usamos fichas, con lo cual uno de los requisitos fue que no se utilizasen las fichas, que fuera todo con ratón y con un que le llamamos el Touch Input Panel, con un iPad, vaya, que es como manejamos las comunicaciones, igual que vosotros, yo creo. Luego me has preguntado por el simulador que tenemos en Maastricht, es buenísimo. Teníamos 2 niveles, uno bastante bajo y uno muy real, muy realista, en que puedes cargar cualquier ejemplo o cualquier trozo de tráfico real. Es decir, mucha gente, yo por ejemplo, que soy instructor del curso de refresco también, cuando tenemos que hacer el curso de refresco, cuando estamos preparando la campaña de refresco, si por ejemplo te voy a decir, en la campaña de este año se incluye el tirado de combustible. Y yo veo una situación real de tirado de combustible, lo puedo escribir en un papelito, les mando un email al equipo de simulador y te puede cargar toda la situación real en el simulador inmediatamente. O sea, te pueden hacer una duplicación del tráfico real sin ningún problema. Curioso.
Y las funcionalidades, todas, absolutamente todas las mismas que en la sala. El software viene a ser el mismo y se actualiza con el ciclo IRAC el mismo día y está siempre activo. ¿Podéis simular meteo, por ejemplo, tormentas? No, eso no. Porque la meteo en el espacio aéreo superior, la información que nosotros tenemos en pantalla es muy básica, es muy mala. Entonces sí, se podría hacer una representación falsa, pero el pseudopiloto con 14 aviones en su lista, pues bueno, no tiene tiempo de interpretar la meteo en el camino del avión, ¿no? Normalmente hay un pseudopiloto por sector. No, hasta 3, dependiendo del volumen. Claro, si estamos hablando de 80, 90 entradas y ocupaciones de 20, 25 aviones en frecuencia, pues a veces 2 pseudos ni siquiera es suficiente. Gracias. Nada. Bueno, de momento no tengo ninguna pregunta más. No sé si hay alguien más que quiera participar. Yo quería preguntarte una cosita. Viento, dices que meteo y tormentas no, pero ¿podéis simular viento o otro tipo de eventos de meteo en simulador? Sí, y también se puede sacar de ejemplos reales. Es decir, que al cargar la muestra de tráfico se puede cargar la muestra de por lo menos de las predicciones con las que tenemos nosotros. Vamos. Y otra cosa, en cuanto, por ejemplo, a turneros, solo una pregunta así muy básica, ¿con cuánto tiempo de anticipación tenéis vuestros turneros y qué posibilidades o cómo gestionáis todo el tema de cambios? Ya sé que vosotros vais por asistencias, ¿no? Sí, nosotros tenemos, pues te voy a decir, yo ahora tengo, desde hace 2 meses, tengo hasta enero publicado. Todo, absolutamente todo, vacaciones asignadas, todo. Y con 3 meses de antelación, el turno se prepublica. Puede haber variaciones. Hasta 6 semanas antes del turno, bueno, de que comience el mes, se puede hacer cambios, te pueden hacer cambios, pero a partir de 6 semanas antes no te pueden tocar el turnero. Y luego, en cuanto a cambios, es una de las grandes ventajas que tenemos en nuestra programación y es que la compañía, mientras tú respetes los descansos, no se involucra ni te pregunta absolutamente nada. Entonces, tenemos libertad total para cambiar con compañeros mientras respetemos los descansos, que por otro lado no los podemos no respetar porque al meter los descansos en el turnero, perdón, los cambios de turnos con un compañero, cuando yo hago un cambio de turno lo tengo que oficializar. Si no me da descansos o me suma muchos días consecutivos, etcétera, bueno, pues el software directamente me da un aviso y no me deja hacer el cambio de turno. Pero ya te digo, mientras cumplamos días consecutivos y turnos, y descansos, la compañía no se involucra en absoluto. No les importa si yo te debo 3 turnos o tú me debes 10, les da igual. Muy bien, pues muchas gracias. Aquí pone Jorge Santamaría que quería hacer una pregunta. Hola, Quique. ¿Qué tal? Mira, una pregunta, la verdad que tengo mucha curiosidad, porque vosotros tenéis muchas zonas militares restringidas y me gustaría saber cómo controláis sobre todo esos drones militares y si habéis tenido algún TICAS con respecto a esos drones. Sé que ahora están trabajando en un TICAS nuevo que es el ACAS X-Ray y que está mejorado sobre todo en capacidad de reacción con altos variómetros, ¿no? Tanto de subida como de bajada. ¿Sabes algo de este tema? Sí, nosotros tenemos una operativa solo de drones, una fuerza aérea que lo utiliza en nuestro espacio aéreo, pero por suerte van a 55.000 pies o 58.000 pies o algo así, con lo cual de impacto nulo, absolutamente nulo. No tenemos nadie en conflicto con ellos. Y en cuanto lo único, pues
hay un sistema, hay una carta de acuerdo con ellos para los fallos de comunicaciones o de sistemas, y entonces en caso de que haya un fallo de comunicaciones hay una línea terrestre, se puede llamar por teléfono al piloto allá donde esté controlando el dron. Y por lo demás es que no tenemos nada más porque la verdad es que no hay ninguna interacción. Son drones que se tiran 25 o 30 horas en vuelo y a nosotros nos cruzan a nivel de crucero, que es entre 50.000 y 60.000 pies, donde no tenemos absolutamente nada. Muy bien. Hay una pregunta que te hago yo en nombre de Jaime Sánchez, que no puede hablar en directo, pero que le gustaría saber cómo funciona, qué tal funciona Flow con el Free Root. ¿Cómo se hace la coordinación o si hay si puedes explicar un poquito más? Sí, bueno, Flow, como en todos lados, trabaja con los planes de vuelo, ¿no? Las primeras predicciones son con planes de vuelo, con lo cual las ocupaciones que ellos pueden predecir pues son las del plan de vuelo. ¿Cómo funciona? Exactamente igual que antes, porque lo que estamos haciendo con el Free Root es simplemente que las compañías puedan hacer en plan de vuelo lo que hacían tácticamente. Ya que el equipo que ha puesto en marcha este proyecto es gente bastante válida, muy válida, que han tenido en cuenta un millón de cosas, no se producen sector clippings, que le llaman, ¿no? Que te toca aquí un sector, una esquinita durante un momento, ¿no? Al estar los puntos de anclaje, realmente la información con la que cuenta Flow es muy parecida a lo que existía la normalidad anterior a FRAM. No ha cambiado prácticamente nada la operativa. Ahora quería preguntar también Celia Pulgar, que es la vocal de formación de Aprosta. Hola, buenas, Quique. ¿Qué tal? Yo quería preguntarte cómo vais a resolver o cómo estáis resolviendo la situación de las habilitaciones de la gente que teníais nueva, o sea, que iba a empezar la formación, teniendo en cuenta que en los sectores no hay el tráfico normal, ni muchísimo menos. ¿Qué porcentaje de OJT vais a realizar en la frecuencia real? ¿Qué porcentaje en los simuladores? ¿Cómo vais a resolver eso? Sí, ahora hay un plan que está ligado estrictamente a que se pongan las mamparas de plexiglas. Mientras no haya mamparas no va a haber, no hay entrenamiento en tráfico real. Y luego, pues debido al número de posiciones y los puntos que estamos y los pocos sectores que tenemos, como has dicho, el entrenamiento tiene muy poco valor, en verdad. Es un entrenamiento en turno de noche continuo. Entonces se está priorizando un poco más la exposición al tráfico de simulador. Hay un plan que creo que empieza, si no me equivoco, el día 15 de este mes, en el que podemos aceptar hasta 4 alumnos por día, por núcleo, cuando normalmente estamos haciendo un mínimo de 7 u 8 por día, en turnos, bueno, en la sala. Y la revisión de este plan es el 15 de julio. Entonces, pues el 15 de julio, dependiendo de cómo esté el tráfico y si podemos abrir los sectores. Ha habido una cosa que se ha hecho bien y es que el regulador exigía que para ejecutar, para que un alumno recibiera entrenamiento en una mitad del núcleo, tenía que haber hecho X horas de simulador, tenía que haber simulado esa parte del núcleo, ¿no? De ese sector. Entonces, lo que se ha aprovechado estos meses así un poco de bajón para asegurarse que todos los alumnos tengan un mínimo de horas en las dos mitades del núcleo. Entonces, pues bueno, nos va a dar un pelín más de flexibilidad, pero mientras no se dividan los sectores, el valor del entrenamiento es bastante bajo. ¿Y lo tienen previsto, o sea, tiene previsto el regulador que se compute esas horas de OJT como al 100%? No, me refiero creo que ahora mismo como está es 50% con un máximo de 15 horas. Es decir, si yo paso 30 horas en el simulador, me podrían computar hasta 15 y nunca pueden exceder las horas de simulador. Es decir, si yo tengo 15 horas acumuladas en el simulador, pero solo 9 en la sala, solo me computarían 9 de esas 15 horas.
Es decir, quieren que por lo menos el 50% de mi exposición sea tráfico real. Pero ese tráfico real, vamos, supongo que en Maastricht tenéis un poquito más que estamos teniendo aquí, pero claro, aquí lo que nos estamos planteando es precisamente en ese momento o sea, en esas horas con tráfico real, ese tráfico real es tan poco real, es tan lejano a la realidad que bueno, en AIRE ha hecho reducciones, o sea, de las 8 horas que tú puedas estar en un turno de formación, te van a computar pues entre un 25 y un 55% solamente de lo que hayas podido estar, porque realmente me refería si teníais previsto alguna cosa de ese estilo, si les va a computar como si esa jornada que han estado de simulación, de OJT en el puesto de trabajo hubiera sido una jornada normal o están previstas reducciones también. Vale, no, entiendo lo que dices. Aquí la formación, vosotros lo tenéis bastante ligado al número de horas, ¿no? Es decir, después de X horas, aquí la formación está dividida en 4 niveles que los instructores principales debemos proponer a un alumno para que vaya cambiando de nivel, pero lo mismo un alumno te puede tardar 7 meses en habilitarse que otro te puede tardar 14 o 15 meses. Hay unos máximos, pero a la hora de contar las horas para los alumnos no es tan relevante como el nivel de entrenamiento que han alcanzado. Entonces, el tema de las horas es más para los controladores establecidos que para los que se están habilitando. Pero sí, no, para los alumnos no hay unos mínimos del regulador, pero que se completan con una parte muy pequeña. Entonces, todas las horas ellos no tienen que mantenerlas, tienen que conseguirlas y todas las tienen o las consiguen. Entiendo que, claro, tenéis más flexibilidad, digamos, el instructor tiene más flexibilidad para valorar cómo de maduro, digamos, está un alumno a la hora de conseguir su primera habilitación, no tanto porque haya hecho X horas de frecuencia, sino porque el instructor lo valore como correcto. Ya está. Cada alumno tiene un instructor principal, que es básicamente el que se encarga un poco de coordinar su entrenamiento, y un coaching team, un equipo de instructores de máximo 4 controladores, que se intenta que sean los únicos 4 que instruyan. Muchas veces es imposible por turneros, por dedicaciones fuera de la sala o lo que sea, pero sí, se intenta limitar un poco la exposición, que no estés expuestos a 20 controladores con 20 tipos de metodologías de trabajo distintas, y se prioriza efectivamente durante la primera habilitación. Una vez que ya tiene la primera habilitación, se flexibiliza un poco esto y sí, y efectivamente se trata de conseguir los niveles. Los niveles tienen asignados unas duraciones máximas en cuanto a días en la sala, y se contemplan extensiones de cada nivel. Pero son 4 niveles. El primero es la exposición, ¿no? El que se exige que seas bueno con un tráfico bajo. Luego el siguiente nivel ya se te exigiría pues, que seas bueno con un tráfico medio. En el nivel 3 tienes que demostrar que puedes lidiar pues, con situaciones no convencionales y con tráfico alto. Y en el último nivel es básicamente cuando ya se estima que estás preparado para habilitarte, y se da unos ciclos unos ciclos de trabajo de consolidación de lo aprendido. Pero ya te digo, te puede variar de un alumno que tarde 8 meses en conseguir la primera habilitación, suele ser en torno a 1 año normalmente. Y hay otros alumnos que pueden tardar 1 año y medio. Vale, pues muchas gracias, Guille. Hola, Mercedes, creo que me toca. Hola, Quique, ¿me oyes? Sí, se te oye, Alex. Dale. Pues no sabía si Mercedes allí mejor nos daba paso o no. Nada, yo te iba a preguntar un tema, porque ahora estamos aquí mirando un poco qué hace todo el mundo respecto a la nueva normalidad, famosa nueva normalidad, sobre cómo vais a operar, o si sabes si ya has operado en sala, si vais a tener que utilizar mascarillas, si estáis poniendo algún tipo de, no sé, mamparas, o hay gente que se está planteando utilizar los face shields, estos, no sé cómo llamarle, las caretas. No sé si nos puedes contar algo sobre eso, si ya has trabajado o si sabes más o menos lo que se está pensando.
Sí, estamos haciendo ahora de media, la gente que estamos al 100% aquí, que no está reducido de jornada ni nada, pues estaremos haciendo por lo menos dos servicios o así, o 3 por semana. Aunque tengas más programados, los demás se convierten en guardias. Ya te digo que el virus no es el mismo que el que tenéis ahí, es otro. Ya lo sé. Holanda es una versión, no sé, no existen las mascarillas, no se contempla guantes, no se contempla el face shield que dices, no existe aquí, no se ha visto, no. Entonces, ¿qué se hace? Pues si han llenado el edificio, el suelo está lleno de flechas, se han intentado hacer los pasillos de una sola dirección, con lo cual a veces si tienes que ir a la oficina de programación igual tardas un cuarto de hora en llegar andando porque es bastante complicado. Pero quitando unas cuantas cosas que son, como dicen, para la galería, es tan distinto que lo que yo oigo en España que bueno, que en fin, no te voy a poder contar nada jugoso, simplemente que parece que aquí lo mismo que hay. Vale, pues vale, gracias. Perfecto. Bueno, pues de momento por aquí no tenemos ninguna pregunta más. Yo solo quería también saber un poquito con esto que has dicho, el coaching team de cuatro instructores, o sea, un instructor principal que lleva un trainee más un equipo de 4. Luego supongo que a un cierto punto estos 4 o 5 se coordinan, ¿no? O os coordináis para saber a qué nivel está y si le dais la suelta. Sí, el sistema de niveles hay una herramienta de software que se llama Continuous Assessment, etcétera, etcétera. No me sé exactamente las siglas. Entonces se exige o se pide que cada vez que tú tienes a un alumno, digamos, por lo menos un par de días consecutivos, hagas un informe. Se hacen informes y para avanzar de nivel tiene que haber consenso, y no solo consenso, sino que las categorías que se asesoran en este Continuous Assessment tienen unas puntuaciones. Entonces se exige que tengan todas las categorías una puntuación o superior durante dos informes consecutivos. Entonces, si no se cumplen esos requisitos, no se puede ni plantear el cambiar de nivel al trainee. Y luego, bueno, pues sí, efectivamente, pues existen grupos de WhatsApp, de mensajes, de Teams, de todo, en los que se tiene que consensuar los pasos de nivel, por supuesto. Pero ya te digo, el seguimiento es prácticamente a diario, porque al haber informes cada 2 o 3 días del performance del trainee, pues es muy continuo el seguimiento. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Quique, por todos los comentarios, por darnos tu visión, por tu experiencia y por este debate tan jugosito que se ha generado aquí. Y nada, solo me queda entonces comentar que la siguiente charla que tendremos será el jueves, es decir, pasado mañana. Y es una charla de Roberto Rivera, que es licenciado en Ciencias del Deporte y actividad física, y entonces la charla será sobre la importancia del ejercicio físico y la alimentación para la gestión de la fatiga y estrés, específicamente para controladores o control aéreo. El jueves a las 12 es la próxima cita. Y nada, despedirnos. Hasta pronto, Quique. Ya sabes dónde estamos para lo que necesites. Y gracias a todos por haber estado aquí. Hasta luego. Adiós, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.